Bienvenido a Senderos del Maestro. Si hoy llegas hasta aquí cansado, agotado por dentro, con el corazón pesado y las fuerzas bajas, quiero que sepas algo desde el primer instante. No estás aquí por casualidad. Este mensaje no llega para exigirte más. Llega para abrazarte. Hoy Dios quiere recordarte una verdad que quizás se te ha olvidado en medio del cansancio. Él renueva al que ya no tiene fuerzas. Hay un tipo de cansancio que no se nota por fuera. Puedes seguir trabajando, cumpliendo responsabilidades, hablando con otros, incluso sonriendo, y aún así sentir que por dentro algo se está apagando lentamente. Es el cansancio del alma, ese que aparece cuando has dado más de lo que tenías, cuando has sido fuerte demasiado tiempo, cuando has cargado con cosas que nunca debiste cargar solo. Tal vez nadie se ha dado cuenta, pero Dios sí lo ha visto todo. Dios no ignora tu agotamiento. No le resulta invisible tu lucha interna. Él ve cada paso que has dado cuando ya no tenías ganas de seguir. Cada día que te levantaste sin entusiasmo. Cada oración hecha más con lágrimas que con palabras. Y lejos de reprocharte, su corazón se inclina hacia ti con compasión. Porque Dios no es un juez severo frente al cansancio, es un padre amoroso que entiende la fragilidad de sus hijos. Muchos se sienten culpables por estar cansados. Piensan que si su fe fuera más fuerte no se sentirían así, que si confiaran más no estarían agotados, pero eso no es verdad. El cansancio no es señal de falta de fe, muchas veces es señal de fidelidad. Es el resultado de no haberte rendido cuando las cosas fueron difíciles, de haber seguido creyendo aún cuando el camino se volvió pesado. La Biblia está llena de hombres y mujeres que se cansaron profundamente, personas que amaban a Dios, que confiaban en Él, pero que llegaron a momentos de agotamiento extremo. David lloró hasta quedarse sin fuerzas. Elías, después de grandes victorias, deseó no seguir viviendo. Moisés se sintió abrumado por la carga que llevaba. Incluso Jesús, en su humanidad, sintió cansancio, hambre y tristeza. El cansancio no te aleja de Dios. Al contrario, te acerca al lugar donde Él quiere sostenerte. Quizá hoy te sientes drenado emocionalmente. Tal vez no fue un solo golpe, sino muchos pequeños que se fueron acumulando. Decepciones, responsabilidades, preocupaciones, silencios, expectativas no cumplidas. Todo eso va pesando poco a poco hasta que un día te das cuenta de que ya no tienes la misma energía, ni el mismo ánimo, ni la misma ilusión. Y te preguntas si algo anda mal contigo. Pero no estás roto, estás cansado. Y hay una gran diferencia. Dios no espera que te presentes ante Él fuerte y completo. Él espera que vengas tal como estás, con tus cargas, con tus preguntas, con tu agotamiento, porque cuando tus fuerzas se terminan, las de Él comienzan a manifestarse. Dios no se limita por tu debilidad, Él se glorifica en ella, no porque disfrute verte débil, sino porque en ese punto aprendes a descansar en Él y no solo en ti mismo. Hay personas que siguen avanzando solo por inercia, no porque tengan esperanza, sino porque no saben cómo detenerse. Siguen porque hay personas que dependen de ellos, porque hay responsabilidades que cumplir, porque sienten que no tienen opción. Pero por dentro, su alma está pidiendo descanso. Y Dios escucha ese clamor silencioso. Él no necesita que lo grites. Él entiende incluso lo que no sabes cómo expresar. Hoy Dios no te dice, esfuérzate más. No te dice, aguanta un poco más. Su invitación es diferente. Él te dice, ven a mí. Ven con tu cansancio, ven con tu peso, ven con tus heridas, porque solo en Él el alma encuentra descanso verdadero. No el descanso que evade la realidad, sino el descanso que te sostiene en medio de ella. Tal vez te has acostumbrado a ser fuerte para todos, a no mostrar debilidad, a no pedir ayuda, a no detenerte. Pero Dios no te creó para vivir siempre en modo supervivencia. Él te creó para vivir en comunión, en dependencia, en confianza. Y cuando intentas sostenerte solo por demasiado tiempo,
El alma se cansa, no porque seas débil, sino porque no fuiste diseñado para cargarlo todo tú. Dios conoce el punto exacto donde te encuentras. Sabe cuánto has dado, cuánto has perdido, cuánto has soportado. Y hoy quiere renovarte no desde afuera, sino desde adentro. La renovación de Dios no siempre se siente como una explosión de energía. A veces se siente como una paz suave que comienza a envolver el corazón. Como una certeza tranquila de que, aunque estés cansado, no estás solo. Es importante entender esto. Descansar en Dios no es rendirse. Descansar no es abandonar el camino. Descansar es reconocer que necesitas ser sostenido. Es admitir que no puedes con todo y permitir que Dios sea tu fuerza. El descanso espiritual no te quita propósito, te devuelve claridad. No te hace más débil, te hace más consciente de dónde viene tu fortaleza. Tal vez has orado pidiendo fuerzas y no has sentido un cambio inmediato, y eso te ha confundido. Pero la obra de Dios muchas veces comienza de forma silenciosa. Primero sana el corazón, luego renueva la mente, y después transforma las circunstancias. Dios no trabaja con prisa, trabaja con profundidad. Él no hace parches temporales, Él restaura de verdad. Hay cansancios que llegan porque has sido fiel, porque no abandonaste cuando fue difícil, porque seguiste creyendo aún sin resultados visibles. Y Dios no pasa eso por alto. Él ve tu perseverancia, incluso cuando tú solo ves agotamiento. Él ve tu fidelidad, incluso cuando tú solo sientes desgaste. Y su respuesta no es indiferencia, es renovación. Quizá hoy te sientes emocionalmente vacío, como si ya no tuvieras nada más para dar. Y eso asusta, porque cuando siempre has sido el que da, el que apoya, el que anima, no saber de dónde sacar fuerzas puede hacerte sentir perdido. Pero Dios no te pide que sigas dando desde el vacío. Él quiere llenarte primero. Quiere restaurar tu interior antes de pedirte cualquier cosa. Dios no te ama por lo que haces, te ama por quién eres. Tu valor no disminuye porque hoy estés cansado. Tu identidad no se pierde porque necesites descansar. A los ojos de Dios, sigue siendo su hijo, su hija, amado, cuidado, visto, incluso ahora, especialmente ahora. Mientras escuchas este mensaje, quiero que permitas que esta verdad descienda a tu corazón. No tienes que demostrar nada, no tienes que fingir fortaleza, no tienes que esconder tu agotamiento. Dios ya lo sabe, y aún así sigue contigo. Aún así sigue sosteniéndote. Aún así sigue creyendo en ti, incluso cuando tú ya no sabes cómo creer en ti mismo. Tal vez has llegado a un punto donde te preguntas, ¿cuánto más podrás soportar? Y esa pregunta no te hace débil, te hace humano. Dios no se escandaliza de tus límites, Él los conoce mejor que tú. Y dentro de esos límites, Él se mueve con gracia, con cuidado, con amor. La renovación que Dios trae no siempre elimina el cansancio de inmediato, pero sí cambia la forma en que lo cargas. Ya no lo llevas solo, ya no te aplasta, ya no te define, porque ahora sabes que hay un Dios que camina contigo, que te sostiene cuando tropiezas, que te levanta cuando ya no puedes más. Si hoy solo tienes fuerzas para escuchar, eso es suficiente. Si hoy solo puedes suspirar, Dios entiende ese lenguaje. Si hoy solo puedes estar en silencio, Él no se aleja. Al contrario, muchas veces es en ese silencio donde su presencia se vuelve más real. Este no es el final de tu camino. Este cansancio no es el cierre de tu historia. Es una pausa necesaria. Un momento donde Dios quiere recordarte que tu vida no depende solo de tu fuerza, sino de su fidelidad. Y su fidelidad nunca se agota. Permanece aquí. No te apresures. Deja que Dios haga su obra en ti. Porque Él renueva al que ya no tiene fuerzas. Y este es solo el comienzo de esa renovación. La renovación de Dios no siempre llega como muchos la imaginan. A veces esperamos sentirnos de pronto llenos de energía, motivados, fuertes, como si todo el cansancio desapareciera de un momento a otro. Pero Dios suele obrar de una manera más profunda,
más delicada, más real. Él no solo quiere que sigas adelante, quiere que sanes por dentro mientras caminas. Hay momentos en la vida en los que el cansancio no se debe solo a lo que haces, sino a lo que has vivido. Heridas que no sanaron del todo, palabras que marcaron, pérdidas que aún duelen, decepciones que dejaron huella. Todo eso se va acumulando en el alma. Y aunque sigas creyendo en Dios, llega un punto donde el corazón se siente pesado. Dios no ignora ese peso. Él lo entiende mejor que nadie. Dios renueva al que ya no tiene fuerzas, recordándole primero que no está solo. La soledad es uno de los mayores desgastes del alma. No siempre es la ausencia de personas, sino la sensación de que nadie comprende lo que llevas por dentro. Pero aun cuando nadie más lo entienda, Dios sí lo hace. Él conoce tus pensamientos antes de que los expreses, tus temores antes de que los confieses, tu cansancio antes de que tú mismo lo reconozcas. Cuando Dios comienza a renovar, muchas veces lo primero que hace es cambiar la manera en que te miras a ti mismo. Pasas de verte como alguien débil a verte como alguien humano. Pasas de exigirte perfección a permitirte procesos. Pasas de juzgarte por no poder más a abrazarte con compasión. Esa transformación interna es parte de la sanidad que Dios trae. Tal vez has sido duro contigo mismo, te has exigido seguir, avanzar, cumplir, aun cuando por dentro estabas agotado. Pero Dios no te trata así. Él no te presiona, no te empuja ni te humilla por tu cansancio. Él te levanta con ternura, como un padre que ve a su hijo cansado y lo carga en brazos, no para reprocharle, sino para protegerlo. Hay temporadas donde Dios no te pide grandes pasos, sino fidelidad en lo pequeño. Levantarte un día más, no rendirte hoy, confiar aunque no entiendas. Esos pequeños actos, cuando nacen del cansancio pero se sostienen en la fe, tienen un valor inmenso delante de Dios, porque no nacen de la fuerza, sino de la confianza. Dios sabe que no puedes con todo y nunca esperó que lo hicieras. A veces creemos que depender de Dios es solo orar, pero depender de Dios también es descansar, soltar, decir hasta aquí llego. Cuando reconoces tu límite, no estás fallando, estás abriendo espacio para que Dios actúe. La renovación espiritual no es negar el cansancio, es atravesarlo acompañado. Dios no siempre quita la carga de inmediato, pero sí cambia quién la lleva contigo. Y cuando Él camina a tu lado, lo que antes parecía insoportable comienza a volverse llevadero. No porque sea fácil, sino porque ya no estás solo. Tal vez hoy te preguntas cuándo volverás a sentirte como antes. Y aunque Dios puede restaurar lo que se perdió, a veces su renovación no consiste en volver atrás, sino en llevarte a una versión más profunda de ti mismo. Una fe menos ingenua pero más firme. Un corazón más sensible pero más dependiente de Él. Una fuerza distinta, no basada en el esfuerzo, sino en la gracia. Dios no te apura. Él entiende los tiempos del alma. Sabe que hay heridas que necesitan más que palabras, más que consejos, más que prisa. Necesitan presencia. Y Él está presente en cada respiro, en cada lágrima, en cada momento donde sientes que ya no puedes más. Permite que Dios te renueve sin compararte con otros. No todos caminan al mismo ritmo, no todos cargan las mismas cosas. Tu proceso es tuyo y Dios lo honra. Él no mide tu avance por velocidad, sino por sinceridad. Y hoy tu sinceridad es reconocer que estás cansado y aún así sigues confiando. Eso es fe. No la fe ruidosa, no la fe que se exhibe, sino la fe silenciosa que permanece. La fe que no siempre siente, pero cree. Esa fe, aunque cansada, es preciosa delante de Dios. Puede que hoy no tengas respuestas claras, puede que sigas teniendo preguntas. Dios no se aleja por eso. Él no exige que lo entiendas todo, solo que no sueltes su mano. Y aun cuando sientas que tu agarre es débil, Él te sostiene con fuerza. La renovación de Dios también trae esperanza. No una esperanza superficial, sino una certeza profunda de que este momento no define tu destino, que este cansancio no es permanente, que esta etapa no es el final. Dios sigue escribiendo tu historia, incluso en los capítulos que te cuesta entender.
Un día mirarás atrás y comprenderás que este tiempo te enseñó a descansar, a confiar, a soltar el control. Y aunque ahora no lo veas, Dios está usando este cansancio para formar algo valioso en ti. Nada se pierde cuando está en sus manos. Hoy Dios quiere que te quedes con esta verdad grabada en el corazón. Él no se cansa de ti. Aunque tú estés agotado, su amor no se agota. Aunque tus fuerzas sean pocas, las suyas son infinitas. Aunque tu fe hoy sea frágil, su fidelidad es firme. Permite que esta palabra repose en ti, no como una exigencia, sino como un descanso. Dios renueva el que ya no tiene fuerzas, y tú estás incluido en esa promesa. Gracias por quedarte hasta el final de este mensaje. Si esta reflexión habló a tu corazón y deseas seguir recibiendo palabras de fe, descanso y renovación, te invito a suscribirte al canal Senderos del Maestro. Caminemos juntos confiando en que Dios sigue obrando, sigue restaurando y sigue sosteniéndonos cada día. Que el Señor te bendiga, te renueve y te conceda su paz.